Gracias, Elsa Mariana. Estamos en el set con Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional, y Cristian Castillo. Seguimos conversando acá con los invitados especiales. Hay una información que nos está compartiendo Rodrigo, que ha estado haciendo trabajo de campo parte del día, sobre el transporte urbano capitalino. No hay en esta jornada electoral transporte gratuito, con excepción del Transmetro, ¿verdad, Rodrigo? Correcto. Explícanos qué es lo que has encontrado y cuál es la razón por la que en la primera ronda sí hubo una parte de transporte gratuito y hoy los buses están cobrando, según nos decías tú, hasta 5 quetzales por viaje. No, en la primera vuelta te diría, lo positivo fue que hubo transporte gratuito. Fue debido a una gestión que se hizo desde el movimiento con muchos guatemaltecos que apoyaron económicamente y subsidiaron ese transporte. Por ley no es obligatorio que sea gratuito. Y además del Transmetro, sí, la municipalidad lo ha dado gratuito en la primera vuelta y tengo entendido también ahorita en la segunda vuelta. En la primera vuelta te diría que el boicot de parte de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, AEAU, fue mayor que esta vez. Entendemos de que sí hay más buses en la calle que la primera vuelta, pero están cobrando, y lo que sí entendemos es de que hay varias denuncias de que están cobrando entre 3 y 5 quetzales, que eso para la gente también es pesado, ¿verdad? Porque acuérdense que es 5 quetzales por cada trayectoria, por cada miembro de la familia, o sea, puede costarles 80, 100 quetzales salir a votar. Entonces eso sí les pega fuerte. Entonces eso creemos que obviamente es un factor negativo. Lastimosamente, pues una vez más, sí tenemos fotos de muchos buses del transurbano estacionados que no salieron a trabajar, lo cual pues eso contraviene el acuerdo que hay entre la AEAU y el gobierno de Guatemala, porque sí hay una obligatoriedad de dar el servicio, no gratuito, pero sí hay obligatoriedad de prestar el servicio. Rodrigo, Movimiento Cívico Nacional ha tenido un papel muy interesante en materia de movilización y fiscalización del gobierno. ¿Cuáles crees que son los ejes que debieran los ciudadanos para el próximo gobierno tener como presentes para impulsar las acciones de fiscalización y cómo hacerlo? Mira, yo te diría que nosotros nos deberíamos de enfocar en dos temas particularmente. Primero, el Congreso de la República. El Congreso de la República, nosotros venimos diciéndolo desde hace varios años, es el organismo más poderoso, más influyente, pero también más influenciable que tiene el gobierno, el Estado. ¿Por qué razón? Porque los diputados por naturaleza son políticos. Entonces hay un factor ahí de presión política que se le puede poner a los diputados, que muy pocas veces se le puede poner a funcionarios de gobierno que no son de carácter político o de elección popular. Entonces el Congreso, y hemos visto realmente el daño que le hace o que le ha hecho el Congreso de la República al país. No tanto el Congreso, porque no, el Congreso como organismo no, sino que los diputados. O sea, algunos diputados, sabemos que son pocos los diputados que manejan el Congreso, no son muchos, son 20, 25 diputados y mucho los que logran manejar la dinámica del Congreso. Entonces creemos que por ahí tenemos que empezar, y tenemos que empezar desde ya, ahí sí que velando porque no lleguen, no tomen posesión esos diputados electos que no cumplen con la idoneidad que exige la Constitución de la República. Entonces yo te diría que por ahí hay que empezar. Y en el Ejecutivo pues tenemos la corrupción. Desde nuestro punto de vista, la corrupción es la gasolina del populismo, es la gasolina del clientelismo, es realmente el ingrediente que termina de destruir la institucionalidad del país. No solo es un robo, o sea, la corrupción en funcionarios públicos, en el Congreso, en ministerios, en Ministerio Público, en jueces, mina las bases de las instituciones y las debilita en niveles realmente peligrosos. Y entonces creemos que es muy importante que como ciudadanos no bajemos la guardia en todo lo que es temas de corrupción. Y te diría que en el Ejecutivo hay dos ministerios en donde está probablemente el 70-80% de la corrupción, que es en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Comunicaciones. Ahí está la gran parte. El primer tema del que hablábamos, transporte urbano capitalino, precisamente es uno de los que se ha cuestionado muchísimo por la opacidad con la que se da el subsidio, la manera en que se fiscaliza y el servicio que prestan. Si pudiéramos hacer una lista de deseos para el próximo presidente, ¿cuáles son las 3 acciones inmediatas que debería tomar con relación al subsidio y al servicio del transporte a
Primero, yo creo que exigirle al Ministerio Público y el Ministerio de Comunicaciones debería estar ahí involucrado porque maneja muchísimo dinero, alrededor de 400 millones, que lleven a fin las investigaciones que están abiertas con respecto a todos los diferentes negocios que se han dado ahí. Háblese la compra de los buses transurbanos, háblese todo el sistema ese de SIGA, de prepago, que nunca se implementó. Ya hay señalamientos importantes de la Contraloría General de Cuentas, ya sabemos de que está en la agenda del Ministerio Público y de la CICIG. Entonces creo que es bien importante llegar hasta las últimas consecuencias para realmente, pues empezando por ahí, limpiar, digámoslo así, la cúpula del manejo del transporte público. Segundo, redireccionar el subsidio, ya sea dárselo directamente a los transportistas con un sistema de GPS a cada bus, o mejor aún, dárselo al usuario. Realmente el subsidio del transporte urbano sería muchísimo mejor que fuera hacia el usuario y no hacia el transportista. Pero si se quedara en el transportista, debería de darse directamente a cada bus, porque hoy por hoy todo el subsidio llega a la AEAU, ellos agarran los 300, 400 millones, lo que hayan logrado cobrar, alrededor de 35 al mes, y ellos lo reparten a su criterio. Entonces ellos pueden expulsar de la asociación a diferentes transportistas, distribuyen entre los buses rojos, los buses de Transurbano y el Transmetro prácticamente lo que se les dé la gana, obviamente con pactos con la municipalidad. Obviamente aquí la Superintendencia de Transporte Público, la STP de la municipalidad, tiene un factor de responsabilidad muy importante. Entonces, modificar eso para que realmente el subsidio le llegue al usuario y se vea reflejado en la calidad del servicio, porque lamentablemente estamos hablando, creo que de hace 8 años para acá, hay alrededor de 2.000 millones de quetzales de subsidio y la calidad del transporte urbano cada día es peor, ni siquiera es mejor. Rodrigo, la relación de proporción entre 435 millones de subsidio del transporte urbano anuales, ¿cuánto se podría estar perdiendo en construcción y en compras anómalas en el Ministerio de Salud? Salud. ¿Sí? O sea, el transporte. No, pues mira, 435 millones, llevémonos la nutrición. Si estás hablando de que la ventana de los 1.000 días cuesta alrededor de, creo que son 8.000 quetzales por niño, o sea, por caso, agarra 435 millones, son alrededor de 50.000 niños los que podrías sacar. O sea, el monto o sea, esas relaciones lloran sangre. Si lo pones en escuelas, en puentes, en carreteras, eso llora sangre. ¿Y un aproximado de lo que se pierde en corrupción en salud y en MISIVI? Mira, nosotros tenemos diferentes estudios. Tienes, primero en salud te diría que, o sea, si ves los sobreprecios, son obscenos. O sea, estás hablando de medicinas que cuestan 15 centavos en la farmacia, en la pastilla, vendidas al Estado en 7 quetzales. O sea, eso es obsceno. Hablemos yo te diría que por lo menos, obviamente no todas las medicinas tienen la misma proporción, pero podemos estar hablando que de los 8.000 millones, que es el presupuesto promedio del sistema de salud, del Ministerio de Salud, yo te diría que mínimo un 50%. Calculando, acuérdate que hay creo que 58 sindicatos, también con privilegios fuera de serie. O sea, ahorita tengo entendido que Mariano Rayo ha hecho una buena labor evidenciando todo eso. Ahí necesitamos que realmente el próximo gobernante llegue con machete en mano a realmente darnos victorias tempranas a los ciudadanos para que tengamos suficiente dinero para comprar medicinas y que las medicinas lleguen a los ¿No te ha hospitales. parecido extraño que ambos candidatos se han resistido a tener un discurso frontal contra los pactos colectivos? No me parece extraño por dos razones. En primer lugar, porque Sandra Torres es responsable de muchos de esos pactos, de esos poderes, y el que le firma lo que se ha dejado de cubrir en el programa
sindicalistas con más poder que los mismos ministros. Muy valiosa tu diferenciación, Rodrigo. ¿Cómo se traspola esa diferenciación al pacto colectivo del Congreso de la República? Y rápidamente, porque tenemos que cerrar este segmento, Rodrigo, si pudieras darnos una síntesis de cómo hacer ese cambio. ¿Cómo hacerlo? Con pantalones, con valentía y con la ley en la mano. O sea, al final del día eso es lo que necesitamos. Necesitamos agallas, necesitamos la ley en la mano y pensar en Guatemala primero. Eso para mí es el cómo. ¿Cómo extrapolarlo al Congreso de la República? Pues yo te diría que de una manera muy similar. Recordemos de que el pacto colectivo que hoy nos tiene de rodillas en el Congreso de la República fue firmado por Jorge Méndez Gerbrujer, hoy ministro de Economía, y lo que ha pasado es que ningún presidente o expresidente del Congreso ha tenido los pantalones de afrontarlo. O sea, lo que pasa es que yo desde mi punto de vista lo que veo es que estos individuos, porque no los puedo llamar líderes, que han llegado a esas posiciones de poder, juegan con la famosa cintura política. Y la cintura política ya dejó de ser el manejo diplomático de los temas y se ha convertido en un tema de permisividad para yo poderla pasar mejor. Enriquecerme, violar mis principios, enriquecerme y hacerme amigo de toda esta gente que está enquistada en el Estado y ha sido parásita del Estado. Entonces, una vez más, creo que es liderazgo, Cristian. Creo que es un tema de liderazgo, de pantalones y de realmente poner al país arriba de todo lo demás. Rodrigo Arenas, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus apreciaciones. Nosotros vamos ahora con José, que nos tiene más información de lo que están ustedes comentando en redes sociales. Adelante.